A 23 de septiembre de 1960 compareció Jorge del Carmen Valenzuela Torres, ya individualizado en autos y exhortado a decir verdad. El trágico caso del Chacal de Nahuel Toro. Este caso tiene un fuerte impacto sociocultural para todos los chilenos, pero antes que nada, ¿conocen el caso? Pues si conocen el caso, van a entender muy bien lo que queremos decir en este video. Y si no lo conocen, ahora se lo presentamos. Este caso involucra a Jorge del Carmen Valenzuela, o mejor conocido como el Chacal de Nahuel Toro, asesino de una familia entera, compuesta por 7 personas, una mujer viuda y sus 6 hijos. La historia se remonta a un Chile de la década del 60. Hay que tener en cuenta esto y que él venía de una familia de campesinos, que no lo criaron bien, ya que él a la edad temprana de 7 años se va de su casa, sobreviviendo de ciudad en ciudad, trabajando y robando para poder comer. La trágica historia empieza cuando es despedido de un trabajo, y él marcha hacia Coihueco en busca de otro trabajo, pero encuentra a la familia de Rosa Elena Rivas, viuda y sus 6 hijos. Rápidamente, Jorge se empareja con ella, llevando una vida de alcohólico, y por esto es despedido por el dueño del fondo y obligado a irse con toda la familia hacia otro lugar. En búsqueda de un nuevo lugar, se fueron hacia la isla, ubicado en el río Ñuble. El acontecimiento que cambia todo es que el día 20 de agosto de 1960, Rosa no puede cobrar la pensión por la viudez de su esposo. Al saber esto, Jorge, enojado porque esto significa que no tendrían dinero para comprar alcohol, y la discusión provocada, Jorge desata su rabia, tomando una guadaña y asesinando brutalmente a la que en ese entonces era su pareja. Luego de esto, los hijos se dan cuenta de lo que acaba de pasar y corren despavoridos. Jorge, temiendo que sea descubierto, sigue a los niños y termina uno por uno con ellos. Al terminar la matanza, el Chacal se duerme y al día siguiente despierta, asustado al ver los cadáveres. Los cubre con piedra para que no se levanten, porque según lo que él cuenta, pensaba que los cuerpos se podrían levantar. Pasado unos días, el dueño de la funda, Ezequiel Dinamarca, ve los cuerpos y da aviso a carabineros. Luego de un mes, el Chacal es visto en la comuna de Pemuco. Una noche, Alfredo Valenzuela y su cuñado, Oriol Jaramillo, se hacen pasar por borrachos y le invitan a tomar una fonda, los 3 mosqueteros. Aquí es donde tenían planeado una emboscada, en la cual reducen al Chacal, para luego buscar a carabineros. Al ser entregado, la primera sentencia fue de 33 años y 9 meses, pero luego fue agravada a pena de muerte. Hasta aquí la historia puede parecer una más del montón, pero no, ya que hay una controversia. La controversia era la opinión de la gente, ya que decían, ¿para qué lo van a rehabilitar si lo van a matar? Una persona que incentivó esto fue el sacerdote Eloy Parra, y no solo esto, sino que también acompañó hasta la muerte a Jorge, e incluso en reiteradas ocasiones pidió el indulto de la pena. Todas estas rechazadas por el entonces actual presidente Jorge Alessandri. Antes de su fusilamiento, el Chacal aprendió lo que nunca antes pudo, ya que recordamos, él se fue de su casa a los 7 años y nunca tuvo oportunidad de estudiar. Entre todo lo que aprendió, descubrió la religión, y debido a esto, supo que lo que había hecho era horrible, y se arrepintió profundamente de todo lo que hizo. Luego de presentado el caso, y todos ya teniendo una opinión acerca de lo ocurrido con el Chacal, voy a dejar paso a mi compañero para que analice de un punto de vista más sociocultural todo lo ocurrido. Análisis del caso. Luego de presentado el caso y ya todos teniendo una opinión acerca de lo ocurrido con el Chacal de Nahuel Toro, vamos a analizar desde un punto de vista más sociocultural todo lo ocurrido. El caso del Chacal de Nahuel Toro es bastante impactante, ya que aborda diferentes temas como la justicia, la pobreza, la educación y la reinserción social de los delincuentes. Empezando por los valores y cogniciones que en el momento de realizar los asesinatos poseía y los que luego llegó a poseer después. Jorge, al ser criado por campesinos e irse de su casa con tan solo 7 años, obviamente tenía unos valores completamente diferentes a la sociedad.
por todo este contexto, y ya que ni siquiera había asistido a la escuela, lo que no lo hace inocente para nada, ya que incluso él, con escasos valores que poseía, sabía que matar no era lo que se debía hacer. Lo que, por otra parte, forma el dilema, el por qué se le enseñó todo lo que se le enseñó, si al final igualmente iba a ser condenado a la pena de muerte. Por otro lado, y yéndonos un poco más por las conductas y emociones que él tenía antes, se puede deducir que bajo los efectos del alcohol, él era una persona violenta y fría, ya que realizó todos los asesinatos impulsivamente o por instinto. También un rito que realizó fue tapar los cuerpos con piedras porque él pensaba que se iban a levantar, ya que él no sabía lo que había hecho con exactitud por los efectos del alcohol. Pero luego, al ser encontrado por los carabineros y al dar declaraciones, dice que mató a los hijos de ella para que no sufrieran al quedarse sin madre. Y esto nos deja ver la forma de pensar que tenía en ese entonces. Pero luego de estar preso y estar con gente con sus mismas condiciones de analfabetismo, logra adaptarse, comunicarse y aprender cosas que de niño no fueron capaces de hacer. Dado esta colectividad de cosas, Jorge cambia su modo de pensar, su manera de obrar y logra tener distintas conductas, y se sabe que realmente estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Por el lenguaje no verbal que empieza a usar, e incluso toma una conducta diplomática al pedir por medio de una carta al presidente que no se le aplique la pena de muerte. Ya por el fin del análisis, sus experiencias sociales e individuales también de lenguaje son bastante deprimentes, ya que al no tener un amplio lenguaje de comunicación social o una enseñanza óptima, se somete al alcohol, y por eso la gente del campo lo reprime y lo evitan, cosa que también, por culpa del alcohol, hace que pierda el empleo. El caso del chacal de Nahuel Toro está en los límites de lo que la sociedad determina como culturalmente correcto. Como bien dice la definición, la cultura moldea e informa la personalidad de los individuos. La manera de comportarse del chacal no iban acorde a lo que la cultura quería para esta persona. Era alcohólico y un vago, un marginado total. Y finalmente terminó siendo un asesino. La pregunta que emerge siempre en estos casos es si el asesino nace con esa necesidad de matar, si es que tiene ese desviamiento psicológico, o si la sociedad y la propia vida lo llevan a esto. El chacal, si hubiera tenido otra infancia, ¿se convertiría en un asesino? ¿Qué pasaba por la mente de esta persona al matar a esa mujer y a esos niños? Para abordar estos temas, tenemos que entender el contexto previo a la vida del chacal, entender la situación misma y comprender el contexto cultural de estos tiempos. Debemos entender la profundidad y desglosar lo que era la condición humana de esta persona. ¿Qué valores podemos esperar de un niño que se fue de su casa en sus primeros años de vida, que vivió en la calle, que no tenía a nadie que lo espere ni que lo cuide? ¿Qué valores tendrá alguien que tuvo que aprender a sobrevivir desde pequeño? La falta de amor y afecto en los primeros años de vida, y más en la preadolescencia, son definitorios en lo que es la personalidad y la manera de ver la vida. La cultura errática de esta persona, sumado a su alcoholismo, era una bomba de tiempo para algo grande. El no tener un control emocional ni un propósito en la vida llevaron al chacal al lugar y al momento incorrecto. Cabe destacar que lo más probable es que si no pasaban los asesinatos en este momento, ocurrirían en otros lados con otras personas. Algo muy interesante y visualizador de lo que era la mente del chacal es la pregunta: ¿por qué mató a los niños? Algo tan macabro como matar a un niño, y más en esa cantidad, un ser inocente que no le hacía daño a nadie. Entendiendo la infancia del chacal y su vida en general, soledad es lo que más siente esta persona. Alguien dejado de lado e invisibilizado por todos. Cuando se le preguntó el por qué mató a estos niños, él respondió: para que no sufrieran. De alguna manera el chacal entendía
que esta vida en solitario, sin padres y sin nadie que te cuide, era un sufrimiento. O podemos decir que en la muerte o más allá existía algo mejor que la vida. Tal vez el chacal, en su propia concepción de lo que estaba ocurriendo, entendía en su corta capacidad social que quitarle la vida a estos niños era una especie de regalo consuelo por matar a su mamá. Él pensaba que quitarle la vida era más un favor que otra cosa. Entre lo macabro de esta situación emerge una pregunta para el oyente. Entendiendo que el chacal entendía esto como afirmativo, ¿la muerte de alguien soluciona su sufrimiento? Sin duda este caso nos deja muchas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si Jorge hubiera tenido una buena educación? ¿O si no hubiera caído en el alcohol? Los comportamientos del ser humano son muy dependientes a la crianza en la niñez. El chacal fue una persona que educaron en una etapa muy tardía de su vida, en donde se vio arrepentido al darse cuenta que había hecho cosas malas. Para muchas personas lo que él hizo puede ser imperdonable y pueden pensar que un asesino nunca se arrepentiría. Pero para otras personas, el chacal de Nahuel Toro solo fue una pobre alma que nunca tuvo a nadie que lo guiara, ni que le diera el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Una persona sin esa educación tal vez ni siquiera le toma el peso a lo que significa arrebatar una vida, robarle a otras personas. Quizás el estar lejos de su familia hizo que personas que en realidad eran malas se aprovecharan de su ignorancia o inocencia, si es que se le puede llamar así, corrompiéndole y llevándole por un mal camino, tomando malas decisiones, malos hábitos y malas costumbres que finalmente lo llevaron a cometer un crimen. Claramente no estamos hablando de una persona inocente. Mató a su esposa y a los 6 hijos de ella. Nadie les va a devolver la vida a ellos ni por mucho que se arrepienta. Los actos ya se cometieron y lamentablemente no hay nada más que hacer. Aunque él se haya arrepentido, sigue siendo un asesino. Las cosas pudieron haber sido diferentes de no haber sido por su ignorancia, ya que ésta solo lo condenó a la cárcel y finalmente que decidieran quitarle su derecho a vivir, como él se lo había arrebatado a otras 7 personas. Todo por el deseo de embriagarse. El alcohol fue otro factor importante en los actos de Valenzuela, puesto que esto lo habría llevado a que lo echaran del punto en donde estaban viviendo, ya que al dueño no le gustaba la idea de tener un borracho viviendo ahí. Seguramente ya conocía a las personas como él, irresponsables o peligrosas, pues no se equivocaba. El deseo de comprar más alcohol a costa de dinero que le pertenecía a su esposa lo llevó a quitarle la vida en ese mismo estado de ebriedad, donde no piensa con claridad las cosas que hace. No contento con eso, arrebatarle la vida a los 6 hijos de su mujer, que no se merecían ese triste final. Jorge creyó que la mejor solución para que los niños no quedaran sin una madre era quitarle la vida a ellos también. Lo que me causó curiosidad fue que si al despertar el chacal sabría lo que había hecho, ya que les puso piedras para que no se levantaran. Es decir, ¿no sabía que al matarlos no se volverían a levantar? ¿Pensaba que estaban vivos aún? ¿O no era consciente de que arrebató sus vidas? Por eso digo que la ignorancia, junto con su adicción, lo llevó a ser un asesino.